Bien, buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a continuar esta perspectiva. A ver, nos hemos quedado revisando específicamente esto referente a las constituciones como formas de expresión política y social. Con eso cerramos la clase anterior. Vamos a puntualizar el tema. Por favor, anotarán o tendrán al lado sus temas para que vayan visualizando qué es lo que estamos nosotros específicamente revisando para que no haya inconvenientes en cuanto a la temática. Vamos a ver, base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente de 2008. No se olvide el tema, al final, en medio, le de preguntar en qué tema estamos, por favor, apuntarán ahí. La base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente de 2008. Específicamente vamos a intentar estudiar esta base filosófica y política en cuanto a algunas perspectivas que nosotros ya hemos visto en filosofía y hemos estado nosotros anunciando aquí para la construcción propia de esta constituyente. Bien, vamos a ir puntualizando entonces. ¿Qué recordamos sobre el buen vivir? ¿Qué era esto del buen vivir? Suma causa y qué era. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se acuerda qué era suma causa y buen vivir? Vamos a ver, ¿qué recordamos? ¿Qué nos acordamos de este concepto? Buen vivir. ¿No? Nada. No me digan que no se acuerdan de filosofía, el buen vivir. A ver, veamos qué me dicen. El tema, no se olviden, tema, base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente. Vamos a ver, Shirley. Ah, Como que hace referencia a una vida digna, en armonía, y como que en síntesis es como la plenitud de la vida, porque sabíamos que sumac significaba lo ideal, lo hermoso, lo bueno, y kaisai es como la vida. Ya, bueno, es la plenitud de la vida. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con ciudadanía, con la nueva constitución? Porque miren, dice, ¿qué conoce sobre el buen vivir? Y abajo, nueva constitución del Ecuador. ¿Qué tendrá que ver esto de la plenitud de la vida con la constitución? Porque así nos dice el tema. ¿Por qué será? La búsqueda de una vida plena podría ser. Sí, una búsqueda de una vida plena es, creo yo, el objetivo de toda nación. Muy bien, que debe plasmarse obviamente en la nueva constitución. Vamos recabando un poco y lo que se ha dicho. El summa causa significa esta plenitud de la vida. La armonía entre relacionarnos con la naturaleza, con los demás seres humanos, con la comunidad, en sí mismo como individuos y entender y tener un proyecto. Son algunos elementos. Decíamos que este concepto es utópico, porque de todos modos se quiere alcanzar, pero muchas veces en su totalidad no se va a alcanzar, pero es el objetivo. Digámoslo así, la nueva constitución del Ecuador se plasmó o se generó a partir de esta visión, de este objetivo, de esta perspectiva filosófica, el buen vivir. ¿Sí? Recordemos a qué hace referencia. Lo último que nosotros observamos era esta perspectiva que se dio durante el gobierno de Yamil Maguad, donde fue mucho más patente la visión económica política del neoliberalismo. Este neoliberalismo planteó la perspectiva fundamental de que la economía, el dinero son lo más importante, que tener ingresos, recursos era lo que le servía al Ecuador. Entonces había que hacer concesiones para tener más ingresos económicos y se vendieron empresas, se privatizaron y demás. Caímos en este inconveniente del feriado bancario. La Constitución de 2008 se conforma a partir de esta perspectiva porque no queremos caer otra vez en este problema. No queremos regresar al inconveniente
de que el dinero, lo económico sea lo fundamental. No quiere decir que no sea importante, porque por este medio se generan inversiones públicas y privadas, sino que no debe ser el objetivo. No debe ser el objetivo la acumulación de capital, sino la vida en general. Por eso se basa en el suma causa y el buen vivir. Y vamos a ir planteando algunas ideas. La Asamblea Constituyente de 2008, en la Carta Magna, que el Estado propone que el Estado pase a ser un Estado de derechos. Ya vamos a ver qué es específicamente un Estado de derecho, pero en general el Estado de derecho es la posibilidad de que un Estado conforme todos los derechos básicos que conocemos, están dentro de la conformación propia de la Declaración de los Derechos Humanos y que sean asequibles para todos, que no solo sea un derecho por adquisición económica o sea un derecho porque cumple una mayoría de edad, sino que los derechos sean para todos. Por eso la Constitución proclama al Estado ecuatoriano como Estado de derechos. Ya vamos a ver, es un concepto filosófico, parte de un pensador que se llama Hegel, todo este análisis sobre el Estado de Derecho. Pero a grandes rasgos podemos puntualizar esta perspectiva. Y esto es algo sumamente importante por lo cual se enuncia esto del buen vivir y lo que es el socialismo del siglo XXI. A diferencia del capitalismo, que parte de una concepción de personas aisladas, individuos, que cada uno sobresale por encima del otro. ¿Qué vemos nosotros en la sociedad? Por lo general, si yo tengo 10, entonces soy el mejor de la clase. Y toda la realidad se nos conforma así. Yo quiero sobresalir frente a los demás. Y esa es la perspectiva del capitalismo. Y este neoliberalismo que nosotros hemos estado puntualizando. En cambio, para el socialismo del siglo XXI, el punto de partida es el sujeto histórico del proyecto que es el ser humano en su condición social. Por lo tanto, no es la idea de sobresalir por sobresalir, sino la perspectiva es apoyar a la sociedad. El socialismo del siglo XXI tiene este punto de partida, un sujeto histórico, que ya lo decía Marx, ya hablaba de la condición social del ser humano. Le caracteriza al ser humano ser social, como decía Aristóteles, pero este ser social en esta interacción propiamente social de la lucha de clases. Por lo tanto, se basa en este sujeto netamente histórico que no es un sujeto pasajero, que no es un individuo que simplemente cumple una función específica y listo, sino que cumple un rol dentro de la sociedad y que apoya de una u otra forma la conformación propia de la sociedad. El socialismo del siglo XXI es la perspectiva política y en base a un cambio de la visión económica. Obviamente el capitalismo se permea bajo cualquier modelo y no se ha eliminado, pero se ha cambiado de punto de vista. La economía ya no va a basarse en los dueños del capital o los empresarios, sino en la sociedad. Esto es un cambio, creo yo, sustancial en cuanto a la perspectiva de la Constitución de 2008. ¿Alguna duda aquí? ¿Hasta aquí? Bien, vamos puntualizando otros elementos entonces. De ahí, de esta visión del socialismo del siglo XXI, que el nivel de desarrollo de un país ya no se mide por sus ingresos económicos, sino por la calidad de vida de su población, con base en dos indicadores específicos, la educación y la salud. Esto muy importante que tengan en cuenta. ¿Por qué razón? Porque nosotros consideramos que, por ejemplo, un país es desarrollado porque tiene posibilidad económica de adquirir lo que quiera. Así consideramos también a una persona de un nivel o de un estatus social alto, que puede adquirir lo que desee. Y un país desarrollado es porque tiene tecnología, porque tiene la adquisición de varios implementos. Pongamos el ejemplo de las vacunas. Vemos un caso muy particular. Las vacunas, quienes mayormente acceso tienen, son los países que mayor economía tienen. El socialismo del siglo XXI quiere cambiar esta perspectiva, quiere cambiar esta visión. ¿Por qué razón?
Porque si impulsamos la educación y la salud, entonces la brecha será más corta. ¿Cómo? Si invertimos en educación, ya no tendremos que estar comprando implementos electrónicos, o ese era el objetivo, por lo menos al principio, de esta revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI, sino que nuestros propios países generen esos implementos, así como en salud. Por lo tanto, la calidad de vida ya no puede ser planteada solo por el ingreso económico. Y aquí casos de países que han iniciado sus propuestas en base a la educación y la salud y no al ingreso económico, o que posteriormente han cambiado de perspectiva a la educación y a la salud como el motor. ¿Alguna inquietud aquí? Claro, esta relación, esto es la perspectiva de este socialismo del siglo XXI, sobre todo ya a nivel global se cambia la visión, ya no es el ingreso, sino la posibilidad de tener una calidad de vida mejor. Y la educación y la salud conforman esta perspectiva. No se olvide tomando en cuenta. En base a estos parámetros, en base a la calidad de vida, al summa causa, que es propiamente el alcanzar esta plenitud de la vida, y basados en los indicadores de la educación y la salud, podemos nosotros comprender que la Constitución de 2008 trató de abarcar en su mayoría estos elementos. No solo una salud y una educación pública o gratuita, como decía la Constitución del 98, sino una salud que sea asequible, de calidad y que pueda principalmente llegar. Ustedes pueden ser críticos frente a esta perspectiva. No creo que logramos todo el cometido, pero en parte hemos llegado a muchas de estas consideraciones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Críticas. Profe, pero eso no se ha dado. ¿De qué país está hablando? Bueno, vamos puntualizando, criticando, haciendo un análisis de esta perspectiva, porque es justamente lo que plasma la Constitución de 2008. Escucho dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué opinan ustedes sobre esta cuestión? ¿Qué será? ¿Pudimos o no llegar a esta consideración? ¿Pudimos alcanzar una calidad de vida? Miren que el proyecto del gobierno de Lenín Moreno fue supuestamente, según él, habíamos avanzado. Entonces ya no necesitábamos un proyecto de el buen vivir, sino un proyecto de toda una vida, que fue el cambio principal, basado obviamente en los elementos de la Constitución. Pero hemos llegado a esta perspectiva del buen vivir, obviando el coronavirus, obviando la situación en la que estamos. Todos los países, independientemente de su poderío económico, han caído en crisis. ¿Qué significa? Que de todos modos, más allá de cualquier problema, una pandemia nos genera inconvenientes. Pero obviando esto, ¿logramos el summa causa o estamos encaminados en el summa causa? Más allá de que la Constitución lo diga, ¿qué será? ¿Qué creen ustedes? No, porque pues como que no se aprecia mucho la naturaleza y hay como esos problemas ecológicos. Bueno, en el caso propio de la relación con la naturaleza y la plenitud de la vida, difícilmente, y creo que el coronavirus es un rezago de esta misma consideración. De todos modos, la plenitud de la vida también es la posibilidad de que ustedes realicen lo que les gusta hacer. Muchas veces ha sido coartada esa posibilidad por algunas consideraciones. Bueno, vamos a ver otro elemento y vayan por favor opinando, dando su criterio. Ciudadanía para todos. La Constitución reconoce la ciudadanía a todos los ecuatorianos, sin discriminación alguna, sin que importe su edad, por tanto es desde el nacimiento.
Recuerdan que la Constitución del 98 ya dijo algo parecido. Decía la Constitución de 1998 que principalmente nosotros debemos acceder a la ciudadanía desde nuestro nacimiento. Pero, ¿qué cambio hace la Constitución de 2008? Primero, adhiere esta perspectiva de la Constitución previa, es decir, que no la elimina. Pero además reconoce los derechos y obligaciones o responsabilidades de todos. Dice, lee esta parte en la Constitución, y es uno de los grandes avances, que desde el momento del nacimiento se establece las obligaciones del Estado por garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Entonces, el Estado debe garantizar que sus derechos se cumplan desde el nacimiento. Y más aún, el gobierno generó campañas previas al nacimiento para que los derechos sean cumplidos por todos y todas los que conformamos la ciudadanía. La Constitución de 1998 decía que ser ciudadano era desde el nacimiento. Por lo tanto, obviamente se adquieren los derechos. Pero esta Constitución aclara esta perspectiva y conforma la visión de que el Estado está obligado a reconocer los derechos a lo largo de toda la vida. Y más aún también reconoce y obliga el cumplimiento de las responsabilidades que conllevan el goce de estos derechos. Por lo tanto, esta Constitución no solo reconoce derechos, sino que también instaura que las personas conozcan sus responsabilidades como ciudadanos. Cada uno tenemos una responsabilidad. No solo es pagar impuestos, no es solo votar. Cada uno de nosotros, ustedes como estudiantes, tienen una responsabilidad con el país, así como todos nosotros. Y la idea es que, por ejemplo, yo en mi función de profesor tengo y cumplo la responsabilidad de no solo impartir clases, no solo que usted anote en su cuaderno y tenga el objetivo final de fin de año y que pueda a través del cuaderno de filosofía, historia y ciudadanía conformar su monigote, sino que principalmente y sobre todo que no se aprenda de memoria las cosas, sino que ayude a generar una sociedad de cambio a través del diálogo, de la opinión. Tal vez usted no comente aquí en clase, pero hágalo con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros. Opine sobre estos temas, de la realidad en la cual nosotros vivimos. Eso es justamente lo que nos exige esta Constitución, que seamos partícipes de la construcción de la ciudadanía. Por eso es que la materia ya no se llama simplemente cívica ni nada por el estilo, sino que es educación para una ciudadanía, una exigencia a partir de esta conformación de la nueva Constitución. ¿Qué más? Concibe la idea, esta Constitución, de ser un Estado-nación que supere el regionalismo, el desarrollo desigual en el que la discriminación, la exclusión y la inequidad han sido constantes. Uno de los problemas principales a lo largo de toda la historia del Ecuador ha sido la del regionalismo. Guayaquil peleado con Quito, la sierra con la costa, que ha sido un problema constante. El sur con el norte, ¿sí? Ha sido constante alrededor de toda América Latina y creo que ha sido patente en el Ecuador. Muchos presidentes quisieron unificar y lograron a través, por ejemplo, de la misma unificación con los presidentes como Eloy Alfaro, la construcción del ferrocarril, la revolución marxista, la de marzo, también quiso unificar. Hay muchos procesos, pero la Constitución de 2008 reconoce este hecho. Es decir, que se plasma en la normativa o en la ley general del Estado que debe superarse los regionalismos, que nuestro Estado es un Estado-nación y que sobre todo lo que quiere es un desarrollo igualitario, que supere este desarrollo desigual, la discriminación, la exclusión social, que solo, ¿por qué nos preguntamos, por ejemplo, ciudades como Quito y Guayaquil tienen la mayor cantidad de población? Muchas veces vemos a las ciudades grandes, por decirlo de alguna manera, como el único sustento económico.
Pues hay que superar esos sentidos regionales, que solo ciertos lugares específicos son los que permiten generar impulso económico, y no es así. Es porque no se le ha dado desde el gobierno un énfasis o un interés a sectores que son muy importantes. Veíamos que el presidente de la República, el electo, y algunos de los candidatos procuraban que el agro es uno de los elementos fundamentales del país. Y obviamente nuestra producción agropecuaria es muy importante a nivel de la región y a nivel mundial. Por lo tanto, hay que darle un impulso. Pero no desde el centro, no desde Quito, no desde Guayaquil, sino desde los sectores propios que generan estos impulsos. Así que no es la idea de centralizar, sino generar una ruptura al regionalismo. Que también no se dé un desarrollo desigual, que haya grupos tan poderosos y grupos tan pobres, que esto no se ha logrado. En un momento se intentó generar una posibilidad de que los grupos minoritarios tengan acceso, que las personas pobres puedan acceder, pero no se logró. Se logró solo por medio de paliativos. Otro elemento importante, con esto vamos nosotros a ir cerrando. El Estado asume que su obligación máxima es la de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado es garante de derechos. Por lo tanto, va a generarse esta perspectiva. Fundamental a la que estamos nosotros llamados. ¿Con qué guía, mejor dicho? La Constitución no puede construirse sola. Es la construcción a partir de los movimientos sociales, es a partir de las demandas de la sociedad. Pero tenemos un horizonte, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no está planteada solo para que sepamos y tengamos ahí como argumento, sino que es principalmente el horizonte en el cual toda constitución debería construirse. Aún así, la Constitución de 2008 sí acoge la Declaración de los Derechos Humanos y por lo tanto el Estado debe o tiene, mejor dicho, la obligación máxima de respetar y hacer respetar los derechos de la Constitución. No solo respetar la Constitución como papel, como organismo, sino principalmente garantizar derechos. Por eso el Estado ecuatoriano en la actualidad es un Estado garante de derechos. Vamos a cerrar ahí. Si necesitan que regrese alguna diapositiva, por favor avísenme, porque la próxima clase vamos con esto de derechos individuales, colectivos y demás elementos. Pero hasta aquí vamos a cerrar este día. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Regreso a alguna diapositiva tal vez? Bien, cerramos con esta perspectiva. Ayúdeme, Fernando Díaz, ¿cuál era el tema de la clase del día de hoy? Con eso cierro. Fernando, alce la mano si me escucha. Eso, vamos. ¿Cuál era el tema del día de hoy? Vamos, rápido, si no se nos va el tiempo. Prenda su audio, vamos. Vamos, Fernando. Ya, ahí ya conectó su audio, vamos. Si no, ahí está el chat, póngale, pues. Bueno, le espero en el chat, Fernando. Vamos, Mariu. Prende el audio, Mariu. Cuando tome lista, ya han de decir presente, así que prende el audio, por Dios. Vamos, rápido, que se nos ve el tiempo. Tampoco, ahí está, no están copiando los temas. Dice, puedo decirle. Deme un segundo, ¿ya? Vamos, Alison. Fase de la filosofía en la política.
No, completo el tema. Vamos, Mateo. Base filosófico político del Estado en la Constituyente del 2008. En la Constitución. Muchas gracias. Seguros, no es pregunta, seguros. Ese es el tema, profe. Yo aquí tengo anotado, no se invente otras cosas. Por favor, tomen siempre el tema. Cuando les revisen, que les van a revisar, obviamente nosotros no tenemos libros, texto como tal, pero tenemos nuestro cuaderno. Ahí debe estar los temas, el organizador. Si no ha hecho, si no tiene su organizador, revise, está en Educay, copie, por favor. Miren, les he venido diciendo esto desde el principio, pero aún así es importante siempre recabar. Bien, dejamos ahí, cerramos con esto.